hoy tenemos a Nazaret Vega, publicista, directora de cine, podcastera y creadora originaria de Perú. Lleva dirigiendo cine desde la secundaria, escribiendo, grabando, editando, haciendo documentales y cortometrajes, entre muchos otros proyectos. Estoy muy emocionada de tenerla como invitada. Bienvenida, Nazaret. Hola, gusto, Itzel. Para mí es un honor estar aquí, compartir un poquito de mi experiencia. Lo poco o mucho que he aprendido, siempre lo menciono, así que vamos a conversar de cosas bien interesantes. Sí, increíble, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. Oye, estuve aquí leyendo tu blog y lo que más me llamó la atención es que tienes una entrada que dice que hay sensaciones tan poderosas que no pueden vivir solamente dentro de ti, ¿no? Y entonces has elegido compartir esas emociones e historias a través del arte, ya sea la escritura o el cine. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a esta realización? ¿Qué fue lo que te movió, que inspiró a empezar a crear? Well, en verdad creo que me identifico mucho con esa frase porque sí siento esta urgencia, sobre todo cuando es un proyecto pues grande y que te interpela tanto como puede ser la película que trabajé cuando estaba en la universidad o de repente las historias, las novelas que creaba cuando estaba en el colegio o ahora mismo que tengo algunos proyectos en los que tengo que vaciar mi alma. En mi bio de Instagram puse esta frase de hago arte para saber quién soy porque yo siento esa urgencia, ¿no? Y esa conexión con el arte que creo y es en búsqueda de pues sí respuestas que luego se traducen en nuevas dudas y más o menos el origen de todo eso creo que comienza, no sé si genéticamente o por la experiencia, pero yo veía muchas pelis con mi mamá cuando era chiquita. De hecho, estábamos las dos solas en un lugar un poco peligroso de la capital de Perú. Así que nuestro refugio era eso, ver películas, pero centenares de películas todo el fin de semana. Y eso me fue acompañando poco a poco durante todo mi crecimiento. Luego llegaron los libros, las historias. Luego supe que podía escribir y eso también me animó un montón. Mi cole durante toda la primaria, que le decimos acá en Perú, es como, era muy pues matemático y de físicas y cosas así como muy de ciencias, pero cuando regreso a mi ciudad original, Arequipa, me inscriben en un colegio de monjitas donde hacían mucho arte. Y durante esos 5 años de secundaria me metía pues a teatro, a escritura, me la pasaba en concursos de oratoria, o sea, estaba descubriendo un mundo completamente diferente. Me olvidé de las matemáticas, ahora soy un poco mala, pero comencé a descubrir este nuevo lado de mí que era sumamente creativo y divertido. Siempre siento este gozo o trato de sentirlo, por eso es mi señal, ¿no? Cuando no me estoy divirtiendo en algo, digo, uy, ¿por qué esto aquí es medio raro? Y es una forma de darme cuenta que quizá por ahí no es la cosa. Y así lo vengo ejecutando desde entonces, ¿no? Cañón. Oye, dicen que cuando haces algo creativo es como conectar con tu niño interior, ¿no? O que si quieres descubrir como que te late, recuerdes qué era lo que te gustaba o lo que te movía cuando eras chiquito. Y me hace mucho sentido. O sea, siento que es padre justo esa curiosidad y exploración. Y qué padre que en el colegio hayas tenido la oportunidad de explorarlo y a partir de decir como que me gusta esto. Yo también recuerdo cuando era chiquita me gustaban mucho las revistas. Mi papá tenía la suscripción de National Geographic y una revista de viajes, entonces me encantaba ver esas revistas y me acuerdo que como que de mis proyectos de chiquita era recortar esas fotos y hacía mis propias revistas, entonces como que las cortaba y yo hacía mis versiones y me gustaba mucho lo visual y nunca imaginé que, o sea, que terminaría yo en la fotografía, pero pues justo son como cositas que te empiezan a llamar desde que eres pequeño. Y oye, entonces, ¿por qué decidiste estudiar publicidad? O sea, se me hace muy interesante que haya sido por publicidad y tal vez como que si ya te llamaban las letras, no hubieras tomado como que un camino así. ¿Qué fue lo que te hizo moverte hacia la publi? Yo quería cambiar el mundo. O sea, cuando se me ocurrió lo de publicidad, bueno, en realidad yo quería estudiar escritura creativa, pero no era como una carrera en ese momento. Yo salí del colegio en el 2016. Entonces, todo lo que encontraba eran talleres de escritura, pero no la universidad. Y pues mi mamá sí quería darme la oportunidad de poder pues ir a la universidad, ¿no? Luego me pasé al cine porque aunque me encanta el cine, siempre me ha gustado un poquito más la escritura, pero dije, bueno, como lo de la escritura parece todavía muy abstracto, mejor algo un poco más serio, vamos al cine, que es una carrera carísima acá, bueno, en Perú, en Latinoamérica en general, es muy costosa. Sí, en México también. Sí, entonces en Perú no tenemos una escuela nacional de cine, así que no había forma de postular a una, todas las opciones eran privadas y eran en la ciudad donde yo había vivido toda mi infancia, que en ese momento no me gustaba, o sea, no quería volver a la capital a estudiar cine
porque todo lo de lo que significaba para mí Lima era algo que no me gustaba recordar. Entonces pensé en Buenos Aires y pensé en otras opciones para salir del país. Al final no pude irme y ya con el tiempo en contra, ¿no? Comienza a correr. Tienes todavía 16 años, pero sientes que el reloj está ahí como, tengo que decidir qué es lo que quiero hacer toda mi vida. Dije, bueno, buscaré algo parecido. Y recuerdo que cuando estuve en un concurso de cortometrajes, como que tenías que hacer tu corto en 48 horas, conocí, eso lo hice cuando estaba en el colegio, conocí a un montón de chicos que su patrón en común era que estudiaban la misma carrera en Arequipa y esa era publicidad. Una carrera pues no tan popular, como que recién estaba la gente como queriendo estudiarla, tenía muy pocos alumnos y cuando yo entro sí comienza a hacer un boom porque ya estaba moviéndose mucho lo de Instagram, ya se podía hacer campañas en Facebook, ya estábamos como, todo se movía muy rápido, ¿no? Y me sorprendió porque yo entré con las expectativas de estudiar pues el lado audiovisual, solamente audiovisual de la publicidad y ya en el camino pues sí, batallé mucho con diseño, que nunca ha sido mi cosa favorita, pero me ha ayudado un montón. Pero descubrir también el lado estratégico y ese lado como business, como de negocios y querer hacer como tu empresa y todo eso, sí me gustó y dije, ok, esto yo no lo tenía pensado, fue una sorpresa. Entonces creo que a lo largo de estos años he tratado de combinar un poco todo, como mi gusto por el cine, pero también como esta idea de si es que lo peor pasara, si es que sucedieran todos estos millones de escenarios catastróficos que nos imaginamos, que viviendo en Latinoamérica no son tan irreales en algunos momentos, yo me siento un poco segura de decir, ok, tengo esta base que tiene un punto de vista mucho más comercial que me ayuda a pues poder ganar dinero que luego alimente el arte que hago. Sí hago una división como muy clara entre, ok, hago publicidad, una parte de mi tiempo, para luego una parte de ese dinero utilizarla en hacer cine y no necesariamente quedarme esperando 5 años para hacer una película, sino de repente ir haciendo algunos proyectos. Wow, qué importante esto que dices de poder combinar ambas cosas, o sea, que puedas tener la parte artística y también la parte del negocio y que una alimente a otra. Creo que a veces nos quedamos con la idea de que es todo o nada, ¿no? O sea, es full eres artista y como el clásico artista muerto de hambre, o full eres, te dedicas solamente a trabajarle a alguien más para hacer dinero y ya esa es toda tu vida, ¿no? O sea, qué importante saber que puedes tener ambas y que incluso tu carrera puede pues ser ambas cosas, o sea, sí tener una parte artística, pero sí también tener esta parte que te da la seguridad. No me acuerdo en dónde lo leí, pero había una frase que decía que, o sea, en realidad todos tomamos mejores decisiones cuando nos sentimos seguros, ¿no? O sea, ese es general. Pero cuando te sientes seguro económicamente, es más fácil que tomes buenas decisiones, que tu mente esté relajada, tranquila, que puedas crear distintas ideas y que te sientas con esas ganas de crear y salir a hacer algo, porque tienes esa seguridad financiera, que si estás como tengo que hacer que esto funcione sí o sí porque o funciona esto o cómo, ¿no? Como que meterle esa presión. Entonces creo que es algo muy, muy importante. Y sí, qué padre que hayas podido, o sea, entrar esa carrera dentro de algo que a ti ya te interesaba y ver como que, toda esta gente estudia publicidad, yo también podría hacer algo así. Claro. Oye, ya me estabas contando ahorita que también tienes tu productora, ¿no? O sea, decidiste emprender totalmente y ahora te dedicas tú a tu productora. ¿Qué fue lo que te movió a tomar esa decisión? Pues yo trabajaba en un trabajo Godín el año pasado y sí lo viví como de 0 a 100. Yo termino la universidad en el 2022 y ya me había salido un año de la universidad, que fue el año de la pandemia, que todo se estaba como regularizando. Salí porque quería trabajar. O sea, sentía que no estaba entendiendo muy bien cómo la carrera se estaba llevando a lo virtual, aparte que eran los cursos que yo había soñado toda la carrera con llevar y son prácticos, o sea, cómo te enseñan a armar un trípode virtualmente, un poco raro. Y estaba en esa situación. Así que comienzo a trabajar ya de publicista y comienzo a descubrir que en la cancha me gustaba el ritmo. No me apasionaba, no me volvía loca. No decía, wow, esto me da tanta felicidad que no puedo sostenerla. No hacía eso, pero sí o sea, sacaba mi lado más competitivo. Y eso me gustó, como estar en esa actividad y poder ver tantas cosas al mismo tiempo. Me sentía útil para alguien más también. Y eso fue divertido. Luego regresé a terminar la universidad y me fue muy bien porque ese último año era aplicar todos los conocimientos de una carrera y yo ya tenía la base de haber trabajado a full ese año previo, ¿no? Entonces me sentí muy segura cuando terminamos y cuando terminé
la carrera, justo salió la oportunidad de poder exhibir la película que había estado mis 5 años de carrera preparando, que cayó que en el momento exacto, 2023, comienzo a llevar mi peli por muchos lugares de Perú, comienzo a ver cómo también salir de mi burbuja, porque pues sí he tenido muchos privilegios al el solo hecho de que mis padres apoyen lo que yo hago, no lo entienden, se preocupan un poco por todo esto, el lado económico y así, pero siempre me han dejado ser quien soy y experimentar y probar. Y me di cuenta que eso obviamente no se replica en todas las realidades. Conocí también mi país, que era tan importante como artista, ¿no? Para poder conectar con las personas y no solo tenerlos como arquetipos y sentir que sabes quiénes son. Y eso fue hermoso. Yo siempre había soñado con irme de Perú y hasta ese año fue como un shock de realidad de decir, es que no conocías lo que era, por eso no lo podías amar, ¿no? Y me emociona porque fue un momento muy importante. Entonces comienzo a descubrir un poco ese lado y luego me entra otra vez el terror de, ok, este es un hueco en mi CV. O sea, este año obviamente lo estoy disfrutando mucho porque estoy llevando esta película a tantos lugares, pero a una empresa grande como tal, ¿qué tanto le va a interesar tener un perfil como el mío, no? Comienzo a buscar algo más y esta parte siento que sí, sí es importante porque no intenté lo suficiente. Tuve unos meses intentando con este emprendimiento de mi productora audiovisual, con mis socios, dándole todo el tiempo que podíamos, pero los resultados no llegan de inmediato. Y para mí eso me causaba mucho temor. Esta mes decía como, ok, esto no son las expectativas que yo necesito, tengo todas estas metas que quiero cumplir, estas cosas, estos pagos que quiero tener, ¿no? Y no estoy llegando. Y entonces, ante el tercer mes de terror, dije, ay, no, mejor postulo algo seguro, ¿no? Y es ahí donde llegó la oportunidad de un puesto que yo llevaba anhelando mucho tiempo, así que ni cómo decirle que no. Y estuve un año en esa situación. Y yo también dije, un año, o sea, quiero estar un año aquí y ver. Y este año fue bastante enriquecedor porque conocí cómo funcionan las cosas a gran escala y el lado bueno de eso, pero también sobre todo el lado malo, ¿no? Que es perder tu libertad, básicamente, ¿no? Como hay muy pocas cosas sobre las que puedes decidir. Y yo tenía contacto con muchas personas, mujeres, unos 20 30 años mayores que yo. Yo era la más joven de la oficina, del lugar en general. Muchas repetían lo mismo, o sea, tenían este arrepentimiento de no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos, no tener un vínculo fuerte con sus padres, haber abandonado todo este lado de su matrimonio y sus amigas. Y era algo que se repetía, o sea, no era una cuestión de una persona y eso me asustó mucho. Me dejó así como con este trauma de yo no quiero perderme de eso solo por una empresa que quizá nunca sabes qué pueda pasar con eso. Los últimos 6 meses como pensando, ok, ya tengo que salir de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé. Las cosas creo que me ayudaron porque pude ganar un estímulo de cultura para poder hacer realidad un cortometraje que había estado trabajando y pues no se ajustaba a los tiempos de la empresa para que yo pudiera hacerlo, o sea, tenía que decidir sí o sí, estaba contra la espada y la pared y obviamente no iba a rechazar la oportunidad de hacer este corto, así que dije ya, creo que todo apunta por ese lado. Y lo más difícil ha sido a partir de entonces, ¿no? Una vez terminado el corto, ya estoy libre, que era lo que quería todo el año, pero al mismo tiempo todo lo que conlleva eso, ¿no? Y lo responsable que te tienes que hacer de ti misma. Sí, wow, cañón. Yo siento que tuve la misma experiencia. Me resuena todo lo que dices porque justo al principio yo decía que, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, renuncié y una vez que renuncié fue como, yay, voy a tener todo este tiempo libre para hacer todas las cosas que quiero. Y en eso es como, oye, tengo un chorro de tiempo, depende de mí, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? Alguien dígame qué hacer, por favor. Cuando venía como acostumbrada a que pues alguien me dijera como mis horarios, en qué tiempo tengo que estar conectada, cuándo tengo que entregar algo, qué tengo que hacer, todo eso, a de repente pasar a estar solamente tú, conlleva un chorro de responsabilidad. O sea, pensarías que es como, yay, libertad, pero en realidad es como, no, espérate, tengo sueños bien grandes que tengo que hacer cosas para poder lograrlo, ¿no? Y poder ejecutar. Y sí, al principio, bueno, yo siento que yo lo romanticé mucho, el como que volverme freelance y ya que estaba ahí fue como, wow, espera, es mucha responsabilidad esto. Pero justo, oye, ¿de qué era ese primer corto que hiciste? O bueno, ¿tuviste algún corto mientras estabas estudiando y luego hiciste este de 5, o sea, que te tomó 5 años? ¿De qué se trataban? Bueno, yo hacía cortos desde que estaba en el colegio. Cuando nos dejaban tareas, nos decían, bueno, puede presentar un sketch de teatro o pueden presentar una monografía o pueden un video. Y dijeron video y yo dije, ok, yo voy a hacer eso con mis amigas.
Entonces hacía cortos sobre las tareas que nos dejaban, ¿no? Obras literarias, cosas así. Pero ya cuando llego a la universidad comienzo a explorar un poco sobre la tecnología, que también nos dejaban algunos trabajos que yo siempre los llevaba por el lado audiovisual, más sobre todo el cine, los arrastraba hasta ahí. Y hablaba sobre, pues sí, siempre me han interesado como las redes sociales, entonces sobre este impacto en ese momento negativo que yo veía en las redes sociales en los jóvenes. Y luego hice esta película, una película que pues es un largometraje que habla sobre la adolescencia, porque justo sentí que estaba llegando a un punto a mis 18 19 años que ya no era una adolescente. Y yo seguía sintiéndome como una y ya me estaban comenzando a tratar de adulta y dije, es que es cierto, ya soy una adulta joven que tiene muchas cosas de adolescente, pero ya otras que también entiendo, pues ya no es así, o sea, ya tengo esta madurez, ¿no? Y como una carta casi de despedida a mi adolescencia fue que hice esta película, explorando un poco todo el caos que había sido, no solo para mí, sino para mis amigas, porque bueno, mi mamá siempre dice que tuve una adolescencia muy tranquila, que no le di mayor problema, pero sí estuve muy pendiente de, siempre he querido observar un montón, ¿no? Siempre estoy como muy atenta a lo que le pasa a las demás personas, no como metiche, sino como de genuina curiosidad. Entonces, en esta película está concentrado todo eso, ¿no? Como el primer amor, la primera vez que te rompen el corazón, que yo todavía, por ejemplo, no lo había experimentado en ese momento, así que solo me tocaba suponerlo o recordar lo que habían vivido mis amigas, estas ganas de querer comerte el mundo, pero al mismo tiempo si te pasa algo malo, es como que se te cae todo y sientes que toda tu vida ya fracasó. Estos extremos, siento que esta película tiene mucho de eso. Y pues después comencé a desarrollar otros cortos, no sé si más maduros, pero sí explorando otros géneros, como que quería de pronto probar con el terror. Y yo tenía súper amigos que me decían, ay, sí, ya, hagamos. Entonces hacíamos el corto terror y decía, ay, tengo ganas de algo de comedia, entonces íbamos por la de comedia. Y me gustaría hablar sobre esto que vi ayer y de pronto hacíamos. Entonces teníamos esta libertad de tener tiempo en las tardes después de la universidad, todos en el mismo horario casi, y organizarnos y hacer posible estas historias, que ahora ya es imposible. O sea, por ejemplo, ahora ya no es algo en que pueda hacer, pero en ese momento todo se daba para. Entonces lo traté de aprovechar. Creo que si de algo no me arrepiento es de haber tenido todas mis tardes ocupadas esos años experimentando, ¿no? Conociendo. Sí, wow, qué mejor que poder utilizar ese tiempo para seguir experimentando y sobre todo estando en la universidad, ¿no? Que como dices, siento que a veces, o sea, tienes justo 16, 17 años y ya estás pensando qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida y estás en esos años en los que todo es como súper extremo, como que las cosas que haces y hay como mucha, no sé, o sea, se te abre un mundo y al mismo tiempo no sabes si estás listo para estar en ese mundo y qué padre que hayas tenido la oportunidad junto con tus amigos y gente que compartía el mismo gusto de empezar a explorar, a hacer justo comedia o terror o todo ese tipo de ideas. ¿Hay algún corto que hayas visto, algún largometraje que hayas visto cuando eras más joven que haya sido como una de tus primeras inspiraciones que pensaste como, wow, yo quiero hacer esto? Pues a mí me gusta mucho Steven Spielberg, pero sobre todo me gustaba el hecho de que lleve a tanta gente al cine. O sea, yo veía estos documentales donde habían pilas y colas de gente esperando para ver Tiburón o E.T. Y yo decía, ay, eso me emociona, me gusta. Yo quiero que alguna vez haya una cola esperando para poder entrar a ver mi película. Y ese era el lado como más de la, bueno, sí, la fama, el glamour del cine, ¿no? Pero ya luego comencé a conectar con otros autores, por ejemplo, Xavier Dolan o Celine Sciamma, que son pues, directores un poquito más, comillas, independientes, alternativos, ¿no? Que de repente estrenan en festivales y no es necesario tenerlos en un gran cine. Pero también me dio esta mirada como, ok, el cine puede ser muy íntimo y siempre siento que estoy como navegando entre esas dos, como siento que esa es una cosa muy presente ahorita mismo, como por el mismo hecho de hacer contenido, muchas veces en las que estoy haciendo un video y digo, ¿esto es contenido o es arte? ¿No? Pues, ¿qué significa para mí este video? ¿No? Entonces es algo que vengo arrastrando desde los inicios cuando decía, ok, ¿esta película es comercial o es autoral? ¿Y por qué no pueden ser las dos mismas cosas? ¿Y por qué le tienen que poner etiquetas, no? ¿Y por qué definimos porcentajes, no? Entonces es una conversación pues muy presente en el día a día estoy atravesando, pero viene también de ahí, ¿no? De las referencias que yo tenía cuando era más pequeño. Claro, y también una de tus referencias ha sido también la lectura y la escritura, ¿no? Ha sido algo que está muy detrás de tu trabajo. Igual hay algún
algún poema, cuento, libro que haya sido una de esas primeras cosas que te movieron y que dijiste, wow, quiero hacer algo similar o puedo resonar con esto y ahora quiero compartir mi propia versión a través de cuentos o poemas o historias? Yo recuerdo que el primer libro que leí tenía 7 años y fue Mi planta de naranja lima, que es el clásico que te dan en Perú como para aprender a leer. No sé si allá en México también, pero ok, perfecto, es algo latinoamericano. Yo me sentí destruida. Nunca podré olvidar lo que me hizo ese libro. A día de hoy no he podido terminar de leerlo otra vez porque me hizo mucho daño y yo lo sabía que los libros podían hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de entonces, mi mamá, que es maestra, me comenzó a regalar libros cada vez que sacaba buenas notas. Ya te había mencionado que soy muy competitiva, entonces todo esto de sacar buenas notas para mí era como un juego. Y recuerdo que a cada 20, que es como la mejor nota en Perú, me entregaban un libro, ¿no? Y yo era muy feliz con eso. Y comencé a devorar libros toda mi secundaria, de todo un poco. No me gustaban tanto los clásicos, pero literatura, comillas, juvenil, para mí era lo mejor, lo devoraba uno tras otro, sí, romance, drama, tal. Llegué a Harry Potter tarde porque ya tenía 12 años yo y creo que Harry pues viene desde el 2000, ¿no? Entonces yo nací en el 2000 y lo agarré tarde, pero para mí fue un antes y un después. O sea, Harry Potter, a pesar de mi edad, sí me llegó. Yo no había visto ninguna película, entonces no me hicieron spoiler de nada. Y comencé a leerlo en orden, o sea, el libro que leía, película después, y el libro y el siguiente, y eso fue para mí como wow, o sea, cómo un cerebro puede crear algo tan maravilloso, otro universo completamente distinto. Y de ahí roté a Star Wars, ¿no? Siempre que era como una comunicación constante entre libros, películas, y esta cosa inspiraba a tal, y este autor mencionó a él como referente, y entonces se unen estos puntos y se parecen mucho estos personajes, y luego todo te transmite a la mitología griega porque había un mito que de pronto inspiró a esos 20 autores, entonces yo sentía como que todo se conectaba. Y luego cuando llegó la pintura, la danza, el teatro a mi vida y sentí como que un mundo se abría a mis pies, ¿no? Dije, wow, hay tantísimas maneras de poder explorar todo eso y hasta ahora siento que es un cúmulo de cosas, ¿no? Siempre estoy leyendo algo que me llama la atención y luego digo, wow, existe película, veo la película y de pronto en la película mencionan la referencia a un cuadro y digo, a ver, este cuadro tal. Y aunque no entiendo mucho de historia del arte, voy y datos curiosos de esto. Entonces hay como un cosmo gigante alrededor de eso que me fascina y es lo que más me gusta de hacer arte y luego también de hacerlo contenido. Eso también me encanta. Claro, porque ahora tenemos esta nueva versión de cómo compartir historias, ¿no? Que es a través de formatos más cortos como los Reels, como TikTok, como una historia, o sea, simplemente un post de Instagram, todo lo que puedes transmitir a través de uno de esos y compartir tu historia y tu visión, ¿no? Ahora tenemos este extra y justo como dices, siento que ese hambre de estás leyendo un libro y luego viste la película y entonces eso te da como más hambre de que, no tengo suficiente tiempo para ver, leer, hacer todo lo que quiero. Y sí, te entiendo. Siento que resueno, me siento así de chiquita, igual me súper encantaba la lectura. Acá en México hacen, bueno, en Ciudad de México y en varias ciudades, la feria del libro y me acuerdo que de chiquita era una de mis cosas favoritas. Siempre íbamos con mi papá y a mi papá le gustó mucho la lectura, entonces yo también era así como, o sea, salía de ahí con libros para el resto del año y era como lo mejor que me podía haber sucedido. Y no sé, yo tampoco puedo pensar ahorita en algún libro, cuento o historia que haya sido como el primero que recuerdo que me haya movido hasta cierto punto, pero pues no sé, como que si hay un cúmulo de varios y de historias y de, no sé, de todo que es como, wow, me mueve y quiero crear algo. Y qué padre que, o sea, que como dices, mientras estabas en la universidad empezó a surgir este boom de Instagram, ¿no? Y también, o sea, las redes sociales se han ido transformando en los últimos años, o sea, del 2016 para acá a lo que es ahora, o sea, justo como simplemente el que haya aparecido la carrera de influencer, ¿no? O de creador de contenido, o de, o sea, todo esto que antes no existía y que es algo hasta cierta forma reciente, que está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo fue que pasaste de tener todas estas ideas a decir empezar a crear el contenido que ahora haces? Creo que surgió a partir de la envidia, que es uno de los sentimientos o emociones que menos me gusta.
porque siento que está mal sentirla, pero yo tenía algunas personas a mi alrededor que ya grababan contenido, que ya hacían cosas, y yo siempre lo había visto como, no sé, Luisito Comunica puede hacer esos videos, gente que yo conozco, ¿por qué lo está haciendo? Y decía como qué vergüenza, o sea, qué voz creen estas personas que tienen como para querer compartir cosas cuando eso hay que dejárselo a los expertos o algo así, ¿no? Pero luego, pues ya en terapia y conversándolo, también me di cuenta que no, que era algo que yo quería hacer y por eso me estaba afectando tanto desde ese lado, ¿no? Y me di cuenta que la razón por la que no lo hacía era porque tenía vergüenza, porque no quería, siempre había estado protegida detrás de la cámara, yo era quien dirigía a los personajes. Yo en un tiempo quise ser actriz, pero me parece que es una profesión muy vulnerable y sumamente respetable y yo no quería jugarme los sentimientos y todo esto en escenario, que era algo que me sacaba un montón. Entonces sentía que un poco era eso, grabar contenido, como exponerte a, bueno, críticas, visualmente también, como todos tus errores y todo lo que tenías que mostrar. Y eso me intimidaba mucho. Pero recuerdo haber tenido algunas cositas como siempre publicaba fotos y videos en redes sociales de mi trabajo, de lo que yo hacía, era como mi portafolio y utilizaba mi voz en off. Entonces poco a poco comencé a caminar así, a mostrar un poquito más de mí, un poquito más de mí, ya no solo el trabajo que yo hacía, ya no solo era mi CV, sino a convertirlo más bien como un diario audiovisual. Y cuando llegó la pandemia me sirvió mucho también para ver todo lo que había hecho antes y cómo lo podía llevar a una nueva expresión. Comencé a consumir muchísimo contenido también. Y cuando estuve exponiendo esta película que hice, Revolución, tuve un momento en el que una sala no se llenó, pero así que no vino nadie. Estuve esperando 30 minutos a que alguien llegara a ver la película y no vino nadie. Y dije, ¿cómo puedo hacer para que esto, no que no me vuelva a pasar porque eso es inevitable, pero tener más chances o más posibilidades de que al menos venga alguien, ¿no? Una persona, ¿no? O de dar a conocer más los proyectos que yo haga. Y yo siento que eso es súper importante, sobre todo pues en Latam. En Perú la situación del arte es como cada quien por sí solo porque pues muchas políticas del gobierno no apoyan o no promueve justamente esa formación de públicos más extensos. Entonces el arte que hacemos no suele ser popular, ¿no? Y siento que una forma de verlo, quizás hay personas, y ya me lo han compartido, como que difieren un montón, ellos piensan que el arte es el arte y ya está, pero para mí sí sentía como yo hago las cosas para que alguien lo vea, o sea, para un público. El nivel de esfuerzo que yo le doy a algo es para respetar a un público que se va a sentar a darle tiempo a eso, porque si no fuera para eso, yo podría escribir una novela y tenerla guardada en mi cajón en el primer borrador y ya está, o sea, yo cumplí con lo mío y vacié todo mi cerebro ahí, le di estructura y ya está. Pero la razón por la que reviso miles de veces lo que escribo y corrijo y me nutro de más cosas y puedo invertir en algún curso y tal, es porque yo estoy convencida de que pues la persona que lo vea merece ese respeto de mi parte, ¿no? Va a invertirle lo más valioso que tenemos todos, que es tiempo, a mis películas, a mis videos, mis libros. Entonces sentí como esa inclinación, ¿no? De decir, es necesario que comience a crear una comunidad. No tenía ni idea de qué significaba eso, pero dije, por ahí que creo que va en Instagram y por ahí que algo de los números y yo ya sé cómo se maneja todo esto desde la parte más fría de la publicidad y ha sido muy chévere darme cuenta todo lo otro que yo no sabía. O sea, este momento en la que hay un comentario que te dice, wow, este video me cambió la vida, no sabes cómo acaba de transformar mi forma de ver la creatividad. O sea, no puedes asignarle un valor. No puedes decir, ah, esta publicación tuvo 3 comentarios. Wow, le fue terrible. Hay 3 personas diciendo que jamás habían oído de este tema, que se van a meter a ver una película de 2 horas porque les encantó esto. O sea, eso no se puede valorizar, ¿no? O mensajes, ¿no? Hay mensajes tan bonitos que me llegan wow, qué bueno que existes. Como, qué locura que alguien te escriba, qué bueno que existes porque me encanta oírte hablar de lo que estás diciendo, ¿no? O wow, no sabía que existía este contenido en internet. Y eso para mí es como muy emocionante. Y aunque muchas veces es demandante porque pues sí hay que cumplir con el otro lado más frío, ¿no? Como números y la frecuencia en la que subí, el algoritmo, que por favor que no te vaya a olvidar y cumplir las reglas y las tendencias y son muchas cosas. Al final siento que sí vale la pena por este otro lado que recién descubrí ya publicando, ¿no? Que es, ok, hay gente que sí lo valora, o sea, que sí significa algo para el resto
y me quedo con esa magia y es la que nutre mucho del proceso creativo que tengo. Claro, como dices, creo que es lo más importante, o sea, al final estás compartiendo para ti y para alguien más, no solamente se trata de ti, porque justo si así fuera es como, bueno, hiciste un corto y listo, ya lo grabaste, lo editaste y se queda guardado en el disco duro y ya nadie lo ve, ¿no? O sea, al final sí estás creando algo para compartir y en ese compartir que no tiene nada de malo, al contrario, puede ser expansivo para otras personas y que lo hayas visto y que lo estés experimentando ahora con redes sociales, como la gente te comparte, oye, esto como expandió mi mente a cosas que no conocía, ahora quiero ver esto o me inspiró y realmente también creo que algo importante es que a pesar de que sí llegan todos esos mensajes, en realidad nunca sabemos la cantidad de impacto que estamos creando. O sea, hay mucha gente que igual nunca va a mandar un mensaje de, oye, esto me inspiró y me ha cambiado y etcétera, pero ese impacto está ahí. Igual es imposible como cuantificarlo y sí, no todas las personas a las que inspiramos o tocamos de cierta forma te lo van a decir, pero de qué está ahí. De la misma forma en la que a ti te ha tocado, te ha inspirado lo que alguien más ha compartido desde cualquier forma, ¿no? Y como dices, está la otra parte en la que sí, bueno, crear contenido, estar en redes sociales, pues sí implica que tengas que tener cierto formato de edición, que tengas que hacerlo atractivo, que los hooks, que los números, que cada cuando publicas, que toda esa parte, pero bueno, son como unas por otras, ¿no? Es como un formato en el que podemos acercarnos a más personas y en el que justo lo puedes usar como decíamos desde el principio, ¿no? Como una herramienta para nutrir el arte que al final quieres crear, ¿no? Así como tener una carrera un poquito más segura puede ser la forma de tener el financiamiento para poder fondear tus proyectos artísticos. También tener una comunidad o crear ese tipo de cosas puede ser una forma en la que te ayude a fondear ese tipo de proyectos artísticos al mismo tiempo. Justo siento que no están peleadas, ¿no? Y que es parte de uno y que también es súper expansivo ver cómo, o sea, al final se nota en tu contenido que te encanta y te inspira un montón y te apasiona la lectura, el cine y la forma en la que lo compartes. Siento que es una de las razones por las cuales has tenido ese impacto y yo creo que vas empezando porque se ve que tienes muchísimo por compartir. Ahorita nos contabas que tienes como esta parte que, o sea, todo esto forma parte de tu proceso creativo. ¿Cómo es tu proceso creativo, por ejemplo, cuando vas a crear una pieza de contenido relacionado a algún tema? ¿Y cómo es ese proceso creativo para ideas más grandes, como ideas en las que dices como esto me gustaría llevarlo a que sea un largometraje o a que sea un corto? ¿Cómo funciona en tu mente? Ay, esta es la parte más difícil, ¿no? Porque es como intentar traducir tu cerebro a líneas que todo el mundo pueda comprender, pero siento que ha cambiado un montón. Yo siempre he sido una persona, o mejor dicho, antes era una persona más cuadriculada, como la estructura a mí me ha ayudado mucho a ser pues disciplinada y a que a veces no hay motivación, pero si hay disciplina, pues algo le hacemos. Sin embargo, eso también me restringía de muchas cosas. Mi novio también es artista y yo siento que ha sido una gran ayuda verlo a él ser tan libre con su proceso, ¿no? Como no pelearse con el hecho de por dónde tiene que ir o que todo tenga un objetivo, ¿no? Ahora siento que a veces se entremezclan las cosas, que es lo que estoy intentando, no sé si controlar, no sé si se pueda controlar, pero sí intento como al menos darme cuenta de lo que está sucediendo en, en mi cerebro y en el mundo de las ideas que tengo, porque hay como 50 ideas por día y tengo que seleccionar, ¿no? Ok, esto me llama lo suficiente como para hacer un video, pero esto sería genial abordarlo en algo de YouTube, que lo tengo súper pendiente, como algo más profundo, una investigación, un video ensayo, que obviamente en Instagram hay que ser muy realistas, o sea, hay formatos para cada cosa, ¿no? Por gusto lo meto en Instagram si es algo que se adapta a otro formato, y esto pues es mi historia familiar, o sea, es el núcleo de mis ideas, ¿no? Esto es una película o esto es un corto. Dentro de poquito va a salir un corto que estoy preparando bastante tiempo, pero no porque el nivel de producción haya sido alto, de hecho se hizo con muy poquito dinero, sino porque justamente habla del proceso en el que yo estaba terminando de salir de este trabajo, como que ya estaba despidiéndome, ya estaba teniendo mi duelo mientras todavía estaba ahí y ya había decidido que iba a renunciar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces me puse a escribir este corto porque pues había esa urgencia, otra vez esa palabra que siento que marca mis decisiones. Cuando hay algo que siento urgente en mí, trato de colocarlo, de plasmarlo en algo, ¿no? Y por ejemplo, ese momento que para mí era un poco traumático de decir, wow, estoy dejando algo seguro, algo que podría conducirme por un lugar muy estable. Cuando lo conversaba con gente más adulta, como mis abuelos, quizás me decían como, ni siquiera escuchaban mi opinión, sino ellos estaban felices de que yo estuviera
empresa grande y que ya tuviera mi camino asegurado, cuando eso no existe en la sociedad de hoy, ¿no? Pero obviamente ponerte a hablar de eso con ellos iba a ser complicado, ¿no? Ese momento sí se tradujo en un corto porque era mi expresión más pura y nunca lo hablé desde el otro lado como algún contenido o así, porque, bueno, no me topé con ninguna película que quizá estuviera en el mismo proceso que yo, porque de repente así hubiera sido. Pero me pasa un poco así, como vienen un montón de ideas y algunas digo, ay, voy a hacer de esto. Y digo, pero Nazaré, a ti ni siquiera te gusta el ciclismo. O sea, ¿por qué vas a hacer un video sobre eso? Sí. Uy, pero estuvo interesante. Sí, pero es importante también darte cuenta el tiempo que requieren las cosas. No le puedes decir que sí a todo. Así como no le puedes decir que sí a, no lo sé, 20 fiestas en el año y al mismo tiempo hacer crecer un emprendimiento en 6 meses no son compatibles. Simplemente los tiempos no van a dar a menos que termines en un burnout, ¿no? Pero lo mismo con las ideas. Ok, hay cosas que sí me gustaría hacer, pero no me gustan tanto como para darles 2 horas de mi vida, que es lo que me va a tomar escribir, investigar, grabar, editar. Entonces, no es mío. Hay un libro muy chévere que se llama Big Magic, que es como Libera tu magia, creo que está en español, de Elizabeth Gilbert, que es uno que siempre recomiendo a todo el mundo porque a mí eso me hizo clic. O sea, dije, wow, por acá es la cosa. Es básicamente que las ideas te escogen, ¿no? Que no eres tú decidiendo qué vas a hacer, sino las ideas seleccionándote a ti para que las hagas realidad. Y creo mucho en eso. Y también creo en esto de darles espacio, sobre todo aquellas que son más artísticas. De, ok, vamos a veces es así, ¿no? Como mi contenido está apuntado a que en algún momento sea esa base y siempre esa comunidad que permita que mi arte pueda llegar a ser en algún momento rentable y pueda atraer a gente a verlo, ¿no? Porque si ya les interesa un poco como quién soy y qué es lo que comunico, hay una gran posibilidad de que también les interese ver lo que hago en una expresión más pura, ¿no? O eso es más o menos como lo veo hoy en día. Pero pues sí, es un poco seleccionar y qué va en cada cajoncito y al final dices, ok, tienes 24 horas al día. Es muy fácil para mí la tendencia esta de trabajar todo el tiempo porque me gusta y me apasiona mi trabajo, pero sé que no es sano, entonces siempre trato de decir, aunque te emocione mucho, tienes que decidir que resuena lo suficiente como para darle todo ese tiempo que requiere. Esa creo que es la parte más complicada de mi proceso creativo. Sí. Decir que no, renunciar. Sí, es un reto saber cuáles priorizar, sobre todo cuando todo te llama y todo te apasiona y es como, wow, quisiera hacer todo, pero justo cuando quieres crecer tu emprendimiento, cuando quieres dedicarle el tiempo necesario a un proyecto que sabes que no es algo de 2 horas, ¿no? O sea, que es algo que te puede llevar muchísimo tiempo, es importante saber decir cuáles sí y cuáles no, y creo que ese es un reto importante de cualquier proceso creativo. Y también decías ahorita que justo, o sea, tienes que a veces elegir entre ir a 20 fiestas en el año o hacer crecer tu emprendimiento o hacer esta otra cosa, y creo que, como dices, puedes tener todo lo que quieres, pero no todo al mismo tiempo, y es ahí donde tienes que definir cuál es tu prioridad, qué es lo que valoras, qué es lo que es más importante para ti en ese momento, y también que no es que algo esté bien o que esté mal, ¿no? Si te decidiste por las 20 fiestas, pues adelante, o sea, no es como que ya está todo mal, hiciste todo mal, pero bueno, es saber priorizar y elegir qué es importante para ti y basado en eso ir decidiendo cuáles proyectos ir desarrollando. También no sé si te ha pasado que decides irte por un proyecto y en medio de repente ya dices como, ching, creo que no era por aquí, tengo que redireccionar mi energía, mis ideas hacia otro punto, ¿no? Ahorita que mencionabas este libro de Big Magic, me encanta, es un súper libro, a mí también. Es uno que me ayudó muchísimo, sobre todo con este tema de cultivar las ideas. Hay una parte de este libro que dice que las ideas te escogen, ¿no? Y que de repente tienes una idea y después no haces nada y otra persona empieza a hacer eso y tú dices como, oye, o sea, esa era mi idea, ¿no? Como que igual nunca se lo compartiste a otra persona, pero alguna idea de un video, de un proyecto. A mí me ha pasado un montón de veces que veo a alguien hacer algo y digo, oye, esa era mi idea. O sea, yo tuve esa idea hace tiempo y pues claro, nunca la ejecuté y no hice nada. Entonces lo que decías de tener esta urgencia, ¿no? Creo que es algo súper importante en cualquier tipo de proyecto creativo que hacemos. Esa urgencia de se me ocurrió y tengo que ejecutarlo ahorita o se va a ir. Yo tengo una lista de contenidos que quiero hacer y justo se me ocurre, veo algo y digo como, esta idea, pum, la anoto. Y no hago nada. Y luego 2 meses después lo veo y digo como, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué se me ocurrió? ¿Por qué lo pensé? O pues ya fue. O, era una buena idea, pero ya pasó el momento de ejecutarla y ya no la puedo hacer ahora, ¿no? Recortar ese tiempo entre
tienes una idea y la ejecutas, creo que también es algo importante. Y es ese reto, ¿no? Entre querer hacer todo, pero también priorizar y también buscar esos proyectos que fondeen. Y ahorita que hablabas de esta parte de fondear proyectos, también estaba escuchando en tu podcast, porque también tienes un podcast Sí. de... Sí, justo, pero es que entre tantos proyectos a veces es como, bueno, ¿a cuál le doy prioridad ahorita? Sobre todo que, por ejemplo, el podcast es uno de estos proyectos que son a largo plazo, ¿no? Que sabemos que no van a tener resultados inmediatos y es un proyecto que es como ahí va a estar y al mismo tiempo es ahí donde se llega a perder, sí me ha pasado. Estaba escuchando que hablabas de una convocatoria y una beca para justo el fondeo de un proyecto, ¿no? Y no se había dado, no te habían elegido. Entonces, esta parte o sea, lo apachurrador que es no ganar y que a pesar de que estás apachurrado es como no se pudo y como esa tristeza y ese como duelo de que no sea lo que tú querías, seguir intentando. ¿Cómo ha sido para ti manejar cuando suceden ese tipo de cosas? O sea, ¿qué es lo que te ayuda a no dejar todo y decir como ya no me dieron el fondeo, no gané esta convocatoria, no gané este concurso a la goma todo? O sea, ¿qué es lo que te sigue dando esa como fuerza? Creo que esa ha sido mi lucha de toda mi adolescencia, como mi reacción ante el fracaso. Siento que por esto mismo de ser muy competitiva y de que me gusta ganar y lograr cosas, nunca me di tanta oportunidad de perder. Mala mía, lamentablemente siempre tenía estas oportunidades donde ganaba. Tengo este recuerdo bien marcado en mi cerebro de estar en primaria, estar en un colegio nuevo, haber llegado de Lima, de la capital, y tener como pues más posibilidades de saber sobre tantos temas. Y hacían como unos concursos, en una semana de concursos, y el domingo te premiaban, ¿no? Y estaba mi abuelo, mi familia, fueron a ver los premios y era sorpresa, pues, quién había ganado, ¿no? Y de pronto era, ¿qué oratoria? Y me llamaban. Y luego pintura, yo era pésima en pintura, pintura me llamaban, y canto, y paj, y luego, y speaking y tal cosa. Y era como, solo me entregaban premios, premios, y ese día yo me fui así con un millar de diplomas a mi casa y me sentí realizada y dije, wow, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y no sé si fue algo nutrido por la sociedad en donde vivimos. Nunca se lo escuché como exigencia obligatoria a mi madre, así que no le puedo echar la responsabilidad a ella. Creo que fue algo intrínseco, puede ser de mi personalidad, cosas ahí que capté en el ambiente que se quedaron muy grabadas, pero luego se tradujo en mucha decepción. Cuando en secundaria ya te das cuenta que hay más gente que también es buena y muchas más buenas que tú. Y no me gustaba perder, me enojaba y trataba de ocultarlo porque sabía que era malo enojarte con todo el mundo y decir, ah, estoy enfadada porque no gané, ¿no? Se me hacía feo y no quería que se dieran cuenta, entonces lo mantenía para mí y me generaba toda esta molestia yo solita. Y creo que hubo un momento decisivo. La película a mí me ha enseñado muchísimo y para mí, pues Revolución me enseñó justamente a desprenderme de ese miedo al fracaso, porque nosotros tocábamos miles de puertas para pedir ayuda a marcas y que pudieran ayudarnos y facilitarnos cosas y todas nos decían que no. Entonces comencé a entrenar este músculo de, ok, la gente a veces no va a querer ayudarte, te va a decir que no y estás fracasando continuamente. O sea, toda la película ajusta a que estás fracasando. Todos los días hay un fracaso, todos los días algo sale mal, todos los días una toma no te gusta como quedó, pero tienes que seguir porque al día siguiente tienes que grabar más y de pronto llueve y tienes que cancelar el rodaje. Entonces todo es como, ok, la vida está llena de fracasos y creo que ya el momento más grande fue cuando en pandemia no teníamos cómo editar la película porque ninguno de nosotros, me refiero a mis amigos con los que hice la peli, no teníamos una computadora que pudiera editar en 4K, algo tan sencillo como eso, y no podíamos editar la peli, entonces postulamos a un concurso que justamente te ayudaba a poder costear estos gastos que te ayudaban a terminar la película. Y yo estaba muy, muy ansiosa. Era la primera vez que postulábamos, pero yo sentía que lo que habíamos hecho era invaluable y merecía esa palabra, merecía ganar. Y encima anunciaban esta respuesta como un 7 y el 7 es mi número favorito. Entonces, un 7 de octubre y el 7 de octubre yo refrescaba la página cada minuto, cada segundo, no podía ni almorzar ni tomar agua porque estaba tan ansiosa y no ganamos. Y tengo un video de mi reacción que fue como desoladora porque yo realmente pensé que íbamos a ganar y que ahí se solucionaba todo. Y años más tarde me di cuenta que qué bueno que no ganamos, porque a esa película le faltaban muchas cosas que luego, después de pandemia, pudimos ajustar y todo sucedió en el momento exacto, porque si yo terminaba la película antes, se iba a cruzar con la universidad, pero no hizo eso. Terminó el momento en el que yo salí de la universidad
y entonces tenía un proyecto esperándome, que era también como un cierre del mundo del momento de la universidad que fue como marcado en mi vida. Y creo que esa big picture fue como, ok, a veces las cosas, como lo decía Steve Jobs, ¿no? Como que puedes ver los puntos uniéndose, pero cuando miras hacia atrás, ¿no? Y eso fue como una enseñanza. Y ahora cuando algo no me va bien, cuando de repente algún proyecto se cae, cuando fallo, tengo un error, decepciono a la gente, sobre todo en cosas de trabajo que me afecta tanto porque siento que es como mi banderita, algo que siento que hago bien. Cuando me pasa algo por ahí, digo, bueno, esto me está ayudando. O sea, estos errores van a hacer que en algún futuro, en algo que sea bastante grande, bastante importante, yo me voy a acordar de este error que cometí y probablemente ya no falle tanto o cometa otros errores nuevos, sino los mismos de siempre. Trato de verlo así, como, ok, hay que encontrar la diversión en fallar, en cometer errores, porque estás entrenando para algo. No sabemos qué es, pero te estás entrenando para eso. Sí, es un aprendizaje fuerte porque en el momento, claro que no lo quieres ver como, no, esto está pasando porque viene algo mejor o porque voy a poder estar más preparado, porque esto va a llegar. O sea, cuando sucede en el momento es como, ¿por qué? Y le puse tanto esfuerzo a esto y es una super idea y no sé, ¿no? Pasa, a mí me ha pasado en concursos de fotografía justo que va el ganador y digo, esa foto ni está tan buena, ¿no? O sea, como esta parte de cómo, pero si yo lo hice con tanto amor y le puse tanta pasión y me esforcé tanto e hice todo esto para que esto sucediera y siempre es como desolador en el momento y que aparte como dices, realmente es difícil a veces separar tu proyecto y tu arte de quién eres tú y entonces como que te pegas, o sea, personal, ¿no? Entonces quiere decir porque yo tal vez no estaba preparada o porque tal vez no soy tan buena o porque tal vez no era tan buena idea o porque tal vez no estoy hecha para esto o porque tal vez esto nunca va a funcionar, ¿no? O sea, también a veces lo llevamos hacia ese punto, por lo menos yo, a mí me ha pasado. Pues nada, como tener esa seguridad de que, bueno, tal vez ahorita no entiendo por qué no sucedió, pero como decías, esta frase de Steve Jobs de, o sea, cuando pase el tiempo vas a poder voltear a ver para atrás y ver cómo se conectaron los puntos y por qué ese rechazo o ese fracaso te redireccionó hacia otro punto en el que sí estás logrando lo que quieres y que igual si no fue por este camino, puede ser por otro y es irlo encontrando y creo que es también algo a veces complicado de navegar cuando le pones tanto amor y pasión a lo que haces, ¿no? Creo que es algo que a veces llega a pegar y que me imagino ahorita, como decías, ¿no? O sea, que tal vez viene algo como desde tu infancia, de cómo te sentías cuando ganabas todos estos títulos y que a pesar de que no era algo que te exigía tu familia, te gustaba hacerlo y entonces de repente entras a otro mundo y es como, wow, espera, hay gente que también sabe y que tal vez sabe más, ¿no? Ahora con las redes sociales, que ya no solamente estamos expuestos a gente de nuestra ciudad o de nuestro país, ahora estamos expuestos, por ejemplo, a Latinoamérica completa y Latinoamérica y el mundo completo, ¿no? Por ejemplo, yo viéndolo como fotógrafa, o sea, ya no solamente estoy como comparando, porque a final de cuentas esta parte de la comparación creo que es algo súper natural y normal. Y lo que decíamos al principio, ¿no? Que compartías de que a veces llegabas a sentir esta envidia, que sentías que no era bueno. Todos lo sentimos y no hemos aprendido a catalogarlo socialmente como, no, esto es malo, no, esto es bueno, esto sí deberías de hacer, esto no deberías de hacer, pero en realidad es como somos humanos y nos va a pegar, nos va a dar, o sea, nos va a dar envidia de repente ver algo y nos vamos a comparar de repente, o sea, sí o sí va a suceder, no es la realidad humana. Y entonces ahora tienes como este punto de comparación ya no solo de tu ciudad, de tu país, sino del mundo entero. Y cuando te abres a todo eso es como, wow, hay gente que es súper cañona y chance yo no soy tan bueno o tal vez esto, ¿no? O sea, igual creo que es algo que es difícil navegar cuando eres creador y cuando, por ejemplo, ahora que eres creadora de contenido, que encima, como decías, ahora estás compartiendo no solamente lo que te gusta y te apasiona, ahora también te compartes tú como persona, como está ahí tu cara, ¿no? ¿Cómo le has hecho para navegar esa parte de, o sea, poder lidiar con esta parte del reto creativo que implica como esta comparación o todo lo que sientes cuando eres creativo? O sea, no sé ni siquiera qué nombre ponerle, pero siento que sabes a lo que me refiero porque sí, es complejo. Creo que es una exigencia que capaz estamos sintiendo, experimentando por primera vez en la historia del mundo, porque todo esto es muy nuevo y pues el hecho de crear contenido y dedicarte más del 50% del tiempo a eso también es algo completamente nuevo, ¿no? Normalmente, pues en tus trabajos, en los trabajos del mundo, pues obviamente estás tú ahí y requiere mucho de ti, tu cerebro, tus habilidades, tu forma de comunicarte, etc. Pero esta imagen personal que puede ser como un avatar que mucha gente puede tergiversar
y las opiniones que des pueden polarizarse tan rápido, sobre todo cuando a veces creamos cosas no polémicas, bueno, sí, polémicas, o dar una opinión tan personal, un statement que tú tienes en tu vida, que sí puedes separar dos bandos, ¿no? Yo recuerdo que justo por eso antes no me metía como que en esa zona. No quería hablar de política ni de temas muy controversiales porque pues decía, no, es que en redes hay mucho hate, ¿no? Y yo no quiero hablar de eso. Pero me comencé a dar cuenta que al final eso era un poco lo que yo quería. O sea, decía, quiero conocer cómo es el mundo y no todo el mundo opina igual que yo. Y afortunadamente me ha tocado darme cuenta de que hay gente muy respetuosa diciéndote, estás equivocada. Y no por una opinión, sino por un hecho como tal, ¿no? Y eso me ha ayudado a construirme también y a decir, ok, esto me gustaría tomarlo en cuenta, esto es algún área de desarrollo que necesito construir mejor, y también como los malos comentarios, sobre todo cuando un video se vuelve viral, yo siento que hay como una cantidad de comentarios negativos de pronto. Y también darme cuenta, ¿no? Ok, o sea, el mundo también está lleno de personas que piensan eso y que es triste, pero es lo que es, ¿no? Y también traducirlo, ¿no? Como cuántas personas de estas, miles, me lo dirían de frente a frente, como probablemente es algo que solo habita en este mundo digital, ¿no? Y son pensamientos que a veces no se lo dirías a una persona. Algo que me ha ayudado mucho con lo de la comparación es tener mis objetivos claros, sobre todo, y siento ahí como del lado más frío, ¿no? O sea, ¿para qué estás creando contenido? En mi caso es para un largo plazo y apuntado a cierto rubro muy específico. Entonces, cuando veo que hay gente de mi ciudad que pues está logrando cosas increíbles, me emociono por ellos y mi segundo pensamiento es, uy, ¿por qué a mí no me está pasando algo así? Digo, pero es que tú ni siquiera estás persiguiendo esa meta. O sea, te estás comprando el sueño de alguien más. Es su meta, su sueño, su objetivo. No es tuyo, ¿no? Y es como regresar a mi caminito y decir, no, tú estabas acá y no estás compitiendo contra nadie. Tú estás contra ti misma y ni siquiera contra ti. Es como contigo mismo. O sea, vamos en el mismo camino, ¿no? Creo que ese ha sido como el recordatorio. Y también recuerdo una frase de que vi también en Instagram, como a veces desproporcionamos ciertas cosas, ¿no? Cuando tu publicación tiene 20 likes, dices, ay, son 20 likes, ¿no? Pero de pronto que 20 personas te digan en la calle, oye, qué bien hablas o qué bonito outfit tienes, no lo sé. Son 20 personas que te dijeron, va a ser el mejor día de tu vida, ¿no? Y esto de 200 personas es un auditorio y yo que me he presentado en alguna oportunidad en un auditorio y decir como, wow, son 200 personas, qué nervios. Y luego sentir como, pero son personas igual que yo. O sea, ¿por qué hacemos esto un movimiento incómodo? Hay que hablarlo. O 200,000, que también es como gigante, un estadio y así. No son ligas menores, ¿no? O sea, hay que darle también ese cuidado. Así sea una persona, es como juntarte a hablarle a una persona que no conoces en el mundo durante más de 2 minutos. Y qué loca es esa idea. Entonces, tratar de jugar este juego de realidad virtual y realidad física y cómo esto se conecta es algo complicado, pero siento que a veces te ayuda a aterrizar y a no hacerte tantas bolas con ese lado. Sí, totalmente. Qué buen consejo. O sea, justo no olvidar cuál es tu meta y la claridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo para que no te distraigas con todo lo que está pasando, para que no te compares con alguien que no está haciendo lo mismo que tú o que no tiene el mismo objetivo que tú. Creo que eso es súper importante. Y también lo que decías, que no hay que minimizar. O sea, así sean 3 comentarios, son 3 comentarios. Y justo imagínate que, no sé, esas 3 personas están en tu casa o, ay, es que solamente tuvo 20 likes. Bueno, imagínate tener ahorita 20 personas en tu casa. O sea, en realidad es un chorro, ¿no? Y a veces, o sea, siento que el que sea tan común en redes sociales que alguien tenga, no sé, 200 likes y de repente tú tienes 50, es como, no, deberían de ser más, pero en realidad, o sea, estamos perdiendo de vista que, güey, es un montón y es un montón en todo, o sea, simplemente, no sé, la cantidad de gente que te sigue, o si sean 1000, güey, son 1000 personas, imagínate, o 200, 300, es un chorro y lo hemos ido como normalizando al punto que ya no se nos hace como gran cosa, pero si lo piensas realmente es como, wow, esto es un montón y eso es algo, como dices, que antes no existía, o sea, que
que es algo que estamos como navegando las personas creativas de este momento, que antes no existía igual y, no sé, la gente que escribía antes y que publicaba libros tenía solamente ciertos puntos de referencia, ¿no? Y ahora tenemos un mundo entero de referencia que igual es como lo que detiene a ciertas personas a compartir lo que hacen, ¿no? Y tú decías que en algún punto sentiste como que o sea, que no estabas tan segura o sea, que sí querías compartirlo, pero te costó un tiempo poder pasar de quiero compartir esto a como compartirte tú, como salir en tus videos, todo eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera hacer algo similar y siente esa resistencia hasta cierto punto de compartir lo que hace y crear contenido? Si es que sientes esa curiosidad, pues no hay más que aventarte, a comenzar a hacerlo, porque siento que muchas veces perdemos tiempo planificando y esperando que llegue el momento ideal, cuando ni siquiera sabes si es que te va a gustar. O sea, imagínate que te compras la cámara y el micro para no quedar mal en redes sociales y verte bien y tal, y cuando llegas a aprender la cámara, de pronto no es algo que fluye contigo y no vas a querer hacerlo, que también está bien. Entonces siento que es muy importante experimentar en pequeño, probarlo cuanto antes, para también saber si, sobre todo, saber si te gusta hacerlo y si estás dispuesto a entregarle el tiempo que requiere y que no es tan fácil ni los premios llegan tan deprisa. Eso es una de las razones por las cuales también hice esta película cuando estaba en la universidad. No lo podía explicar, pero ahora lo tengo como más claro, ¿no? Yo necesitaba saber si quería ser publicista a tiempo completo, si lo del cine era algo que yo podía hacer lo más pronto posible. Entonces yo no esperé a que tener un guión perfecto o ir a un instituto a que me enseñaran cine o terminar la carrera y luego comenzar cine. No, o sea, dije, lo que tengo ahorita es internet, tutoriales de YouTube, películas. Voy a empaparme todo eso, voy a hacer un guión que seguramente es desastroso, no lo quiero volver a ver y voy a más o menos tener una maqueta de lo que quiero hacer. Por suerte todos mis amigos estuvieron felices de colaborar con el proyecto y lo hicimos posible. Y en el camino dije, ok, esta parte no me gusta tanto, escribir me fascina, cuando grabamos esto se puede ajustar de esta manera, ok, estos son los problemas en pequeñito de lo que me puede pasar si sigo con esto 50 años más, porque aun cuando los problemas de presupuesto son más comunes en producciones independientes, a un productor de Hollywood hoy le sigue pasando lo mismo. Hablarán de millones, seguramente, de billones de dinero, pero sigue siendo un problema. Entonces, así lo experimenté en pequeño. Dije como, ok, lo voy a extrapolar. Esto seguramente le pasa a gente que ya lleva 20 años haciendo cine, que es mucho más grande que yo y que mueve millones de billetes, pero entender cómo funcionaba el juego. Y también en ese camino, no solamente el lado de metas y tal, sino los sentimientos que te producen, ¿no? Porque de repente eres muy buena en algo que quizá no es lo mejor para ti, que de repente despierta un lado dañino, ¿no? Entonces, más allá de huirle, quizá puedes aprovechar en darte cuenta y fijarte en pequeño que, ok, ¿no? No sé, quizás si eres una persona pues muy egocéntrica, el mundo de las redes sociales te va a revelar. O sea, estas circunstancias te revelan como persona y la gente se da cuenta de quién eres. No van a poder saber todo de ti, lógicamente, pero hay cosas que no puedes ocultar. También siento que eso es algo interesante de ponerte a pensar cuando estás intentando cosas nuevas, no estar muy atenta a descubrirte también como parte del proceso. Y creo que con las redes sociales, sobre todo, llega a este punto de conexión con la otra persona, que es muy importante mantenerlo, ¿no? Pero imagínate si no te puedes. Hace 2 días vi una película que se llama Sudor. Feo el nombre. Estuvo en Cannes hace 2 años y así. Y era una chica que tenía millones de seguidores y hacía contenido y era muy feliz haciéndoles rutinas de ejercicio, pero en su vida diaria no podía llamar a una sola persona. Y obviamente esto es un caso extremo, pero te puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que mantenerse como agarrada de los dos mundos, como esta es mi realidad, mi presente, donde construyo mis vínculos con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, mentores, y con mis vecinos, con mi comunidad de mi día a día. Y este es mi otro mundo digital, en donde sí hay personas de Australia y X, como que de todo el mundo, y también ambas importan y hay que hacer como un equilibrio. Al final es eso, ¿no? Y saber de quién tomar los consejos y estar muy atenta a cómo te sientes en el proceso. No perder ese disfrute, que es lo más complicado, creo yo, pero para eso hay que saberse escuchar, ¿no?
Y eso también es lo chévere de redes, que no puedes engañarlos a todos. Entonces, no puedes engañarte a ti misma para comenzar. Claro, ¿no? Y sobre todo si quieres hacerlo a largo plazo, ¿no? Tienes que hacerlo sostenible y para poder hacerlo sostenible tiene que estar en ese punto en el que es importante para ti, te resuena, es algo que te apasiona, pero también lo haces desde una visión real. O sea, no puedes estar haciendo cosas fake todo el tiempo, no puedes fingir que te interesa algo que no te interesa, no puedes fingir que te gusta hacer algo que no te gusta. O sea, realmente llevarlo a largo plazo es, creo que, insostenible. Y también ese consejo que decías al principio de intentarlo, o sea, inténtalo ya y así te das cuenta si sí es para ti o no. O sea, creo que justo es eso, ¿no? Como decías, a veces esperamos a que todo sea perfecto, a que todo esté listo y ahora sí lo voy a intentar. Y para empezar, el momento perfecto nunca va a existir. Segunda, pues sí, o sea, tienes que intentarlo y empezar para saber si sí es algo que te gusta y lo que se hace el disfrute, ¿no? O sea, creo que regresando al tema donde iniciamos, esa parte que disfrutas como cuando eras chiquito, de todas esas cosas que te dan curiosidad y que te prenden y encienden el alma, ¿no? O sea, creo que eso es como súper importante no perderlo y seguirlo incluso en tu carrera artística, teniendo ese balance, ¿no? Entre tener todas estas ideas, entre quién eres, entre lo que quieres compartir y poder llegar hasta este otro punto que es parte del reto, pero pues es lo que lo hace una carrera tan interesante y creativa y todo este movimiento que hay detrás de poder compartir algo que te gusta. Y oye, para las personas que están escuchando, ¿hay algún punto en donde alguna página, algún lugar donde pudiéramos ver Revolución? Pues ahora solo está disponible en territorio peruano, pero a mí me gustaría, la verdad, poder ya liberar la película en YouTube, en una plataforma que te permita pues verla desde cualquier parte del mundo. Así que yo creo que, bueno, si me escriben a mi Instagram, sí podemos hacer ese intercambio de un link privado para que puedan verla. Y si no, pues toca esperar un año, creo. Sí, hasta fin de año que ya la vamos a liberar para todo el mundo. Pues aquí estaremos al pendiente. ¿Te parece si pasamos a las preguntas de Rapid Fire? Ya, perfecto. ¿Hay algo que hayas visto, leído o escuchado últimamente que te ha inspirado? Justo nos compartiste esta película de Sudor, pero no sé, ¿hay alguna otra cosita que te ha inspirado que la gente pueda encontrar para inspirarse? Uy, ayer vi Titán de este sumergible, que obviamente es una historia muy triste, donde murieron bastantes personas, pero se me quedó algo muy grabado sobre el liderazgo, sobre la importancia de ser líder. Así que siento que eso es algo en lo que quiero elaborar más y siento que me ha inspirado en esa parte, ¿no? Qué complejo es ser líder de algo, de lo que sea, de un proyecto pequeño o grande, pero los patrones se unen. O sea, si es que eres un mal líder en pequeño, es muy probable que después tampoco lo puedas soportar. Y a veces te estás jugando la vida, las emociones, la confianza de tu equipo en el camino. Así que se me quedó ahí grabado. Lo vi ayer y dije, ok, eso es un tema que me interesa un montón y que siento que puede ayudarle a mucha gente, porque lo felices que seríamos las personas con buenos líderes. Se me ocurren un montón de experiencias en mi vida, en mi pasado, donde de haber tenido un buen líder, quizás no lo hubiera pasado tan mal. Quizás sería un bonito recuerdo de ese trabajo en el que estuve, pero no lo es. Uy, creo que eso es como parejo en Latinoamérica, porque yo también lo pienso y digo, o sea, mi trabajo me gustaba, pero la gente con la que trabajaba no necesariamente, y era esta parte de liderazgo, ¿no? O sea, y uno de mis mejores trabajos lo disfruté mucho porque la que era mi jefa se me hacía cañona, o sea, y tenía estas ganas como de aprender de ella, como, wow, súper líder, pero sí, qué buen consejo. Oye, y en cuanto a redes, ¿hay algún creador o creadora o incluso en YouTube que te inspire, que haya sido como de cierta forma referencia para ti? De toda la vida, pues está Natalie Lynn, que es una chica que ahora va en Bang. Yo la conocí desde que estaba como en su secundaria en Estados Unidos. Es más pequeña que yo, pero la sigo hace un montón de tiempo y ahora ya está haciendo películas para festivales, igual con una estética muy Bang Life y cosas así. Y bueno, de México está Aterion, que no sé si los conoces, pero a mí me encanta su trabajo. Siempre me ha gustado verlo desde que soy chiquita. Consumo mucho contenido de México ahora que lo pienso. Me gusta mucho el trabajo que hace Raiza Rebeles, por ejemplo, que tiene como un equipo donde van a descubrir todas estas cosas paranormales. Me gusta el hecho de que se atrevan a hacerlo en Latinoamérica porque es algo que siempre se había quedado en contenido en inglés, así que eso me anima. No sé todavía cómo transformarlo en algo que pueda suceder en mi ciudad, pero esto de generar esta comunidad y cosas así que a veces el mundo entero no comprende, pero hay un nicho que está esperando, ansioso por algo como eso, me parece volver a casi que a YouTube del 2014. Y bueno, creo que van ellos como de líderes. Puede ser. Me gusta también el podcast de Se Regalan Dudas.
desde que lo descubrí en pandemia ya son 5 años, que es como de cajón un episodio semanal mínimo a escuchar ahí sus opiniones y las reflexiones que tienen, sobre todo porque, bueno, ambas son chicas, entonces siento que transmiten un poco este sentir y yo no tengo tías mayores que yo que estén dispuestas a compartirme sus experiencias. Entonces sí lo valoro porque siento que me están diciendo qué podría pasarme en 10 años y no te previenen obviamente de un error, pero ya te lo presentan y eso es bueno. Sí, poder ver las experiencias de alguien siempre sirve y justo qué padre que tenga todas estas referencias igual de YouTube. Siento que somos esa generación que creció y creó un montón de cosas gracias a que YouTube existió. O sea, en YouTube es donde empecé a ver como, espera, hay gente que está viajando y trabajando o como que un mundo completamente distinto al que tenía acceso en la ciudad en la que crecí. Entonces, qué padre saber como toda esta relación de YouTube y la creación de contenido de alguien más, o sea, todo lo que ha creado y expandido en las demás personas. Está cañón. Sí, eso es lindo. Bueno, para las personas que están escuchando, les voy a dejar en los comentarios las referencias de las que platicamos y las redes de Nazaret para que puedan seguirla, para que estén ahí checando todo lo relacionado a su corto cuando esté disponible también en México y en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nazaret. Te lo agradezco muchísimo y por compartirnos tu experiencia, tu forma de hacer arte. No, gracias a ti, Itzel. Espero que algo de lo que le haya dicho en el podcast resuene con ustedes y espero volver a estar aquí, quizá el próximo año, que este podcast Sí. despegue aún más lejos y con Ojalá. nuevos aprendizajes, con mejores noticias para contarles. Sí, mil gracias.